Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchan o no nos escucha? Ella no nos escucha, yo creo. ¿Sí nos escuchas? Ah, sí. La que no se escucha es ella. Desmuteala de abajo. Aguántanos tantito, En el Diana. OBS abajo. Desmuteese de abajo. Mientras les voy a ir Ya listo. compartiendo acá. A ¿Ya? ver, Diana, ¿puedes hablar? Sí, ¿me Perfecto. escuchan ahora? Sí, ya, perfecto. Gracias. Lo logramos. Qué bueno. Cuéntanos, ¿cómo viste pues estos primeros 6 cargos que ya se dieron a conocer esta tarde allá en el Museo de Economía, Diana? Pues estábamos todos un poco en ascuas, ¿no? La verdad es que yo ya decía que nos den ya todos, ya que digan todos de una vez para que nos los van dosificando. Pero creo que lo que se evidencia es que probablemente hay cosas que todavía se están acordando, ¿no? A lo mejor, esto es, yo creo como el ajedrez, ¿no? Mueves una pieza, bajas otra, estás anticipando una cierta estrategia. Entonces, bueno, primero nosotros ya sabíamos que se había pues ratificado, ¿no? A Ramírez de la O. Y esto, digamos, ya nos daba un cierto antecedente. Por la mañana yo escuchaba en Rompeviento a Violeta Núñez y estaban también, ¿no? Con Dani Pastrana y estaban anticipando un poco qué podía pasar, ¿no? Al momento siguiente en el que se iba a hacer este anuncio. Y me pareció bien interesante lo que ellos decían sobre esta posible mancuerna que sería precisamente Ramírez de la O en Hacienda. ¿Quién sería el secretario de Economía, no? Porque Violeta decía algo muy importante, decía que Ramírez de la O en realidad viene de una escuela keynesiana, ¿no? ¿Esto qué significaría? Que en México hay muchos rubros en los que el neoliberalismo no solo no se ha combatido, sino que ha seguido funcionando como estrategia, digamos, de flujo económico, particularmente, por ejemplo, el sector bancario, ¿no? Pero la presencia de Ramírez de la O en Hacienda hacía pensar en una estrategia mucho más, digamos, de defensa también y de protección de la economía nacional, entre otras medidas que suelen acompañar esto. Y lo pongo como antecedente porque entonces poner a Ebrard en economía me parece que es también esa jugada de ajedrez que implica también mandar un mensaje a esos capitales que presuntamente estaban nerviosos porque no tenían certeza de cuál iba a ser la política económica del país. Y lo vimos luego, ¿no? Inmediatamente, ¿no? El valor del peso se modificó, pero aquí el tipo de cambio, perdón, pero aquí lo que importa es el mensaje que se está mandando. Ahora, en términos políticos, creo que también es interesantísimo porque, claro, vimos un Ebrard muy descompuesto después de la elección interna, en la que él en algún momento es evidente que se consideraba como el personaje que por derecho debía ser el candidato a la presidencia. Y hizo un escándalo tremendo él y todo su equipo y parecía que eso podía propiciar hasta una fractura interna que lo condujera a lanzarse a la presidencia con otro partido, ¿no? O bajo otras siglas. Entonces, yo creo que esto de lo que da cuenta es de algo bien interesante, que es la cohesión interna de las fuerzas políticas en torno a la cuarta transformación, ¿no? Es decir, que una vez, ¿no? Que el triunfo electoral de Claudia es tan grande, pues evidentemente las fuerzas políticas se van, ¿no? A agrupar en torno a ella de la mejor manera posible y creo que eso es lo que ha pasado con Ebrard. Y que le diera la palabra también me parece que es una señal, un gesto, ¿no? Un gesto de reconocimiento, un gesto también de fuerza política interna, que es para él y para también los opositores, ¿no? Esos opositores que se veían tentados a convocar a Ebrard en algún momento. Entonces, ese me parece bien interesante. Pero bueno, no sé, yo me puedo seguir hablando si ustedes no me detienen. Bueno, Diana, hola, aquí Camilo. Yo te quería preguntar algo acerca de, de cómo ves tú estos perfiles que llegaron a las secretarías. ¿Tú crees que son los
adecuados o crees que algo faltaría por ahí modificar? Bueno, ya no se puede modificar, ¿no? Pero ¿tú qué opinas acerca de estos perfiles? ¿Crees que son los adecuados para las secretarías? Yo creo que eran previsibles y que además son los de los perfiles que han acompañado a Claudia, algunos de los mejores, ¿no? Eh, por ahí alguien hablaba, por ejemplo, del caso de Ernestina Godoy, ¿no? Que queda en la Consejería Jurídica, y que eso era, también es un mensaje muy importante, porque está el tema precisamente de cuál va a ser la serie de medidas, el posicionamiento propio de Claudia frente a la reforma al Poder Judicial. Entonces yo creo que sí, que aquí hay muchos mensajes, o subtextos que se están lanzando. Entonces yo creo que hay casos que son muy importantes y que creo que son decisiones que dan buenas expectativas. Uno, precisamente el de Ernestina Godoy, me parece central. También creo que hay quienes, yo su trayectoria no la conozco, pero estuve leyendo cosas sobre Alicia Bárcena. Yo sabía que tenía muy buen prestigio, ¿no? Como embajadora en este sexenio ya con Andrés Manuel y después ya como secretaria de Relaciones Exteriores, pero también estuve averiguando y de las cosas que estuvieron apareciendo ahora sobre su propia trayectoria que legitima el hecho de que quede como secretaria del Medio Ambiente. Para algunos siempre habrá tensiones en esto, pero parece que esto la valida como además pues una personalidad que tiene mucha trayectoria en términos de gestión, de acuerdos, política, en fin, creo que esas dos me parecen muy bien. La otra mujer, Rosaura Ruiz, también era bastante previsible porque ella ha acompañado a Claudia no solo en todo el sexenio, no solo desde que estuvo ahora como jefa de gobierno, ellas en realidad tienen una trayectoria de pertenecer a un cierto grupo político, académico muy próximo desde la UNAM, entonces era previsible. Lo que me parece interesantísimo en el caso es que se anticipaba que ella podía ir al CONACYT, pero esta transformación del CONACYT en secretaría creo que es algo que para la educación superior, la investigación y, y el perfil que va a tener esto es muy relevante. Entonces, esas yo las veo muy interesantes. De la Fuente era otro de los previsibles, ¿no? De la Fuente, digo, apareció en todas las reuniones ya desde que quedó como presidenta virtualmente electa, o como se diga, Claudia, porque también pertenecen a ese grupo. De la Fuente, Rosaura, Claudia, todos ellos son de ese mismo circuito universitario desde hace muchos años. Em, de la Fuente, creo que como secretario de Relaciones Exteriores puede funcionar bien. Habrá que ver ahí su capacidad y su también talante y talento para ser un negociador de asuntos tan importantes como los que tienen que ver en la relación con México-Estados Unidos. Ahí es de recordar que en eso sí se destacó Marcelo Ebrard, incluso también se destacó Marcelo Ebrard, recordemos, en el manejo de la pandemia, en la compra, ¿no? De las vacunas y toda esta estrategia que se siguió. Y por supuesto, en asuntos cruciales, en términos regionales, con el caso de Bolivia, ¿no? Y que trajeran a Evo, lo que sucedió ahora en Ecuador. Es decir, ahí había, sí, un perfil de Marcelo muy importante. Creo que de la Fuente podría darle seguimiento a esto, pero sí habrá que ver sus habilidades ya prácticas en el manejo de gestiones tan complejas. Y luego, Julio Verdeguer, a la Secretaría de Agricultura, hay quienes están diciendo que esto es también bastante interesante porque nos ayudaría a imaginar, ¿no? Una estrategia en la Secretaría de Agricultura que finalmente también tuviera un claro posicionamiento, lo dijo Claudia, ¿no? En el podio, en términos de la defensa, ¿no? Del maíz nacional, ¿no? Y por lo tanto una mirada en contra de la depredación en el campo mexicano, de la agroindustria, o sea, da expectativas, hasta dónde no podemos todavía medirlo. Entonces yo creo que en general son buenos anuncios
que hablan de perfiles políticos con trayectorias. Eso a mucha gente le gusta mucho, ¿no? A diferencia de algunos de los miembros del gabinete de Andrés Manuel que decían, pero ¿de dónde salió esa persona? No tiene experiencia, no tiene las credenciales. Acá tienen las credenciales, tienen la trayectoria. Y eso a mucha gente le gusta, y también creo que es una señal en términos de la cohesión política al interior de las fuerzas que configurarán el próximo gobierno, ¿no? Hola Diana, te saluda Caos Sirenio. Pues yo tengo bastante interés de saber qué significa que la CONACYT se eleve al rango de una Secretaría de Estado y en qué va a beneficiar a los científicos, a los investigadores, sobre todo a estos cientistas que están en el ámbito social. Qué nos espera con este, ca- esta transformación de CONACYT? Mira, yo que más o menos he seguido la cosa, creo que es un cambio interesante. No tengo claros los alcances todavía, ¿no? Porque para eso habrá que ir viendo em, qué atribuciones va a tener. Pero de entrada, el CONACYT dependía de alguna manera o tenía una relación que era circular con la SEP, ¿no? El CONACYT tiene su propio presupuesto, ¿no? Su propia legislación interna, en fin, ¿no? El manejo de sus recursos. Pero ahora el que el CONACYT sea de alguna manera, se constituye en una secretaría, le da una autonomía muy interesante. Ujú. Y ustedes recordarán que entre el mundo académico y de investigación ha habido un debate, hubo un debate todo el sexenio. Primero porque a mucha gente no le gustó que al frente del CONACYT fuera designada Elena Álvarez Bulla, puesto que el perfil que ella le dio desde el inicio al CONACYT implicó la fractura de ciertas costumbres, de cierto manejo de los recursos públicos para la investigación y la innovación tecnológica que contrajeron denuncias, ¿no? Contra ciertos grupos de investigadores de los cuales se supo que había un manejo, si no de corrupción, no que ellos se apropiaran de los recursos, sí recursos públicos que se estaban utilizando en beneficio de la investigación privada, ¿no? Y con un enorme dispendio. Entonces, eso trajo una serie de debates muy importantes. Después, todo el asunto que tiene que ver con las becas de posgrado que depende del CONACYT, ese fue también otro tema muy tenso. Las becas no se disminuyeron, ¿no? Todo esto ha sido como una especie de leyenda negra que ha estado ahí. Pero a esto se suma el embate de Andrés Manuel López Obrador contra cierto sector académico que mucha gente lo vivió como una afrenta contra todos los académicos y todos los investigadores. Entonces, el hecho no solo de que se designa a Rosaura, que es una persona muy política, que tiene mucho reconocimiento en esos ámbitos, sino que además ahora se le lance como secretaría, perfila varias posibilidades, ¿no? Me anticipo solo como posibilidades. Uno tiene que ver con cómo se van a dar entonces la relación entre el interés nacional de la ciencia, de lo que demanda la nación de la ciencia en México, o sea, a dónde encausas los recursos en ciencia e innovación para atender qué problemáticas. En el actual CONACYT estos se llamaban PRONACES, fueron los grandes programas nacionales, ¿no? Entonces, ahora puede haber una mayor vinculación entre esas necesidades del Estado y la investigación. Esa es una posibilidad. Luego la otra será, ¿y quién va a hacerse cargo, ¿no? De cómo ese perfil se encausa en becas para los estudiantes de posgrado. Ese es otro gran tema, ¿no? Y por último, uno que a mí personalmente me interesa mucho y estuve en algunos de esos debates, desde la actual administración en el CONACYT se propulsó el ingreso de las humanidades en igualdad de condiciones a la ciencia. Entonces, esto se sostiene. Esto siempre ha sido problemático porque hay un sector de investigadores de ciencia dura y de ciencia aplicada que han considerado que invertir en humanidades es un desperdicio. Siempre lo han considerado. Entonces, aquí hay un debate interno también muy interesante. Entonces, ¿cómo puede beneficiar, digamos, esta transformación institucional? Pues creo que tiene que ver sobre todo con la plena articulación de lo que el país requiere para el desarrollo de la ciencia que nos ayude a solventar problemas como el agua, ¿no? Como la salud pública, todo eso
y los recursos que se destinan para ello de manera directa. Creo que ese sería uno de los beneficios, pero los canales pueden ser muchos sin lugar a dudas. Diana, bueno, muchas gracias. Y preguntarte, porque hay como algunas cosas que mencionas que creo que son interesantes como de profundizar un poco, ¿no? La primera que yo quisiera como escuchar tu opinión es, o sea, parece ser, ya lo comentabas, de que justo en el sexenio pasado, cuando se anuncia el gabinete, estaba esta crítica de que no hay suficiente experiencia, pero ahora es, digamos, ya cuadros políticos que estuvieron probándose en el gobierno, ¿no? O sea, y esto qué puede significar para el país y también con un momento, digamos, político distinto en este sentido. Y, o sea, y también los retos que puede enfrentar cada una de al menos estas 6, y si contamos a Ramírez de la O, 7 secretarías que acaban de anunciar, ¿no? O sea, porque ayer también, justo con lo que comentabas de Marcelo Ebrard, pues con esta reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, se hablaba de que no va a haber reforma fiscal, por ejemplo, de ciertas inversiones que también trastocan, pues temas que justo ahorita como son los que comentaba Cabo aquí en el programa, como la minería, ¿no? O sea, los mayores inversionistas que hay en el país, según lo que dijeron ayer, pues son estos, además del nearshoring, ¿no? O sea, es Grupo México, Ternium, Iberdrola, o sea, empresas del sector energético. Entonces, o sea, son como dos preguntas. La primera es, o sea, ¿qué significa que ahora estos cuadros que ya se probaron en el gobierno y que ahora van a ser gobierno otra vez, digamos, estén impulsando o construyendo este segundo piso, como le han llamado, y pues los retos que enfrentaría un Marcelo Ebrard, también Alicia Bárcena en Medio Ambiente y también Verdegué en esta Secretaría de Agricultura, con estos temas que están tan sensibles en el país, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los retos que enfrentarán todos ellos y la propia Claudia y la administración en general, en relación a esto que ustedes dicen, es mantener un desarrollo sostenido de la economía nacional, ¿no? Ese es el gran punto, ¿no? Ahora se ha estado explotando mucho el tema de si Andrés Manuel va a dejar endeudada, ¿no? O va a dejar las arcas vacías. Y, bueno, esto se ha debatido mucho y hay quienes han dicho con toda claridad, se están anticipando en realidad algunos gastos que permitan, ¿no? Que para el próximo año y para el próximo presupuesto no se tenga comprometido algunos rubros para terminar las grandes obras que planeó Andrés Manuel, ¿no? Pero más allá de eso y de que se resuelva efectivamente de esa manera, el gran tema es el desarrollo económico sostenido. Entonces, yo creo que efectivamente no va a haber reforma fiscal. Claudia nunca lo puso en la agenda. Creo que se va a sostener en eso. Creo que está siendo muy cuidadosa, ¿no? Con el mensaje que le está mandando, digamos, a aquellos que están muy preocupados por saber hasta qué punto se puede profundizar las medidas que conduzcan a un mayor equilibrio entre los grandes capitales y los más desfavorecidos de este país. Y creo que les preocupa también, por supuesto, la reforma al Poder Judicial, o sea, todo eso está como imbricado. Entonces, los retos creo que tendrán en cada uno de estos rubros, si se dan cuenta, pues están plenamente articulados, ¿no? Evidentemente, la Secretaría de Agricultura y la manera en la que pueda resolver todo este asunto, por ejemplo, del glifosato, que es un ejemplo paradigmático, y tantos otros tópicos, pues está plenamente articulado con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la forma en la que se establezcan los acuerdos comerciales con América del Norte, ¿no? Con Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo creo que aquí digamos, esa estrategia conjunta la que va a tener que verse cómo va caminando, porque en realidad hay puntos en la administración de Andrés Manuel que parecieran no haberse profundizado, que haberse priorizado otras cosas, ¿no? Por supuesto que la pandemia estuvo de por medio, pero sí parece, ¿no? Que cosas en las que al inicio creíamos que se iba a avanzar mucho más, no se logró. Entonces, yo creo que esos son los retos. Ahora, esto también está articulado, ¿no? Con las otras secretarias, la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? También, digamos, esta compleja tensión que existe entre
tener las posibilidades de un desarrollo económico sostenido, que implique que es una lógica desarrollista de la economía, que por un lado tiene, que se activó en el sexenio de Andrés Manuel a través de las grandes obras, ¿no? En un estilo clásico, digamos, de meter, de producir trabajo para entonces activar las cadenas de valor y de la economía interna, pero ahora esa misma lógica de desarrollo, ¿cómo la vas a poner en hacerla empatar con una Secretaría del Medio Ambiente que tenga en consideración plenamente el respeto, ¿no? O esta lógica de una racionalización clara de explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van digamos, esa compleja mancuerna que tiene que ir jalando todos esos hilos. Y yo creo, por lo tanto, que en mi perspectiva, este asunto de un desarrollo económico sostenido también será uno de los retos que se enfrentarán en términos sociales, porque en términos sociales, nosotros, lógicamente, cualquiera de nosotros, y también en términos colectivos, pues esperaremos siempre que la economía vaya mejorando, que nos vaya mejor, que el salario alcance para más, que no veamos socavadas nuestra capacidad de consumo. Es decir, y entonces si esto tuviera algunos reveses, eso a todas estas secretarías les afecta de manera directa, ¿no? Claro. Ok, muchas gracias. Diana, a mí me gustaría preguntarte si crees que hizo falta eh, personas, políticos que en este primer nombramiento, bueno, en estos primeros nombramientos representaran los intereses populares. O sea, ¿crees que faltó representación de los intereses populares? Porque se ha estado mencionando mucho por parte de, pues, de analistas, ¿no? De igual parte de la sociedad que está en constante conocimiento de bueno, que está interesada en estos nombramientos, y han hablado de esta conformación como de estos nombramientos de una élite, o sea, es decir, pues son personas que sí tienen bastante experiencia a nivel eh, internacional, que ya se han desarrollado en algunos otros cargos, pero también, pues bueno, sabemos que, o bueno, por ahí leí que Marcelo Ebrard, por ejemplo, su hermano, ¿cómo se llama esto? Broker de comercializadores chinos. Bueno, entonces ahí hay como ciertas cosas, ¿no? En donde también deja ver un poco, o a deber quizá para algunas personas, estos nombramientos en donde quizás se puede decir que están conformados por una élite y que quizá este mensaje que se da con estos primeros nombramientos pues es para justamente dar certeza, seguridad, certidumbre a los empresarios, ¿no? También a estos grandes poderes que pues se ven un poco o se sentían un poco en la incertidumbre. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tienes razón y que se relaciona un poco también con lo anterior, ¿no? O sea, es decir, en un segundo sexenio ya de este proyecto, ¿no? Que representa la Cuarta Transformación, efectivamente ya ha creado sus cuadros de Estado, de alguna manera. Pero yo pensaba, bueno, cuadros de Estado novedosos, em, pues María Luisa Alcalde, ella sí es un cuadro de Estado que se forjó en el sexenio anterior, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad estos otros, estos que estamos viendo ahora, todos ellos tienen ya trayectorias en las que han fungido, tenido papeles sí, de dirección, ¿no? Institucional, de distintos niveles y en distintos planos, pero no son nuevos. Entonces, esto tiene esta ventaja técnica, ¿no? Esta ventaja del expertise de que puedan contraer. Pero por otro lado es cierto lo que dices, porque al mismo tiempo no vemos en ninguno de ellos un perfil que al mismo tiempo tenga canales de comunicación claros con ciertos espacios de la sociedad que le permitan también, ¿no? Proyectar políticas públicas que atiendan, ¿no? A esas demandas y a esa conexión con lo social.
Entonces, esto, digamos, tiene ese doble filo. Hay a quien entonces está este ejercicio de estos perfiles más técnicos, ¿no? Con mucha mayor preparación, con mucha capacidad, con mucha mayor capacidad, o con buena capacidad, porque también en el gabinete de Andrés Manuel había perfiles de ese tipo, pero con estos con capacidad de gestión, pero que no vemos lo otro. Yo creo que un caso que podrá ser también sintomático para esto será cuando se anuncie la Secretaría de Educación Pública, porque las últimas dos designaciones, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública hechas por Andrés Manuel, eran claros mensajes también de que quien estuviera al frente de la Secretaría tenía que ser alguien que tuviera una clara conexión con el magisterio, ¿no? Y que comprendiera bien las problemáticas del magisterio. Entonces, yo creo que hay casos como esos en los que nosotros podemos visualizar si esto existe o no. Es difícil, por ejemplo, en la Secretaría de Economía que eso suceda, pero sí podría haber sido alguien más, como en el caso de la Secretaría de Agricultura, alguien que conociéramos que tiene una trayectoria, ¿no? De estar metido más claramente en los asuntos de la organización que se da en el campo mexicano. Entonces, creo que esto tiene esos pros y esos contras. Habremos de ver, tendremos que esperar al resto del gabinete para ver si esos perfiles existen, porque eso puede convertirse, por supuesto, a la larga en un problema que va nuevamente separándonos el Estado, que otra vez nos lo vuelve a nos lo hace ajeno y distante a algo que yo creo que el sexenio de Andrés Manuel sí logró, es decir, que comprendiéramos las problemáticas del Estado de manera mucho más próxima, ¿no? Claro. Un poquito para ir cerrando, Diana, y porque sí también parece una incógnita quién es este Verdeguer, por ejemplo, ¿no? Porque sí como que surge ahí de la nada, aunque por ejemplo, o sea, ha sido una persona muy, o sea, creo que estuvo trabajando muy de cerca en la CEPAL, también con esta Alicia Bárcena, ¿no? Cuando ella fue subdirectora justamente de medio ambiente dentro de la CEPAL y luego que llega a la dirección. Y estuvo como con el FAO, o sea, en algún momento, ¿no? O sea, estuvo como haciendo cosas de gestión en ese sentido. Y bueno, justamente antes de empezar el programa hablábamos como con gente que ha seguido como esa trayectoria y decían, lo relaciono porque un poquito aquí nos preguntaban, bueno, ¿y quién es este Verdaguer? Pues un poquito ese es el perfil que tiene, o sea, alguien muy técnico, muy científico y que en general refleja como a quién está juntando con lo que decías tú ahorita, Diana, Claudia, a su equipo cercano, ¿no? O sea, gente que sepa operar, que tenga como un nivel de gestión y también, no sé, Marcelo Ebrard y Alicia Bárcena que están probadas y también Ramón de la Fuente, pues, de gestión política en el mismo sentido, ¿no? Y para ir cerrando un poco esto, ahora sí que no tenemos la bola de cristal, pero podemos adelantar algunos nombres tal vez. ¿Tú a quién prevés de que pueda ser el siguiente nombramiento? Porque pues es el otro jueves otras 6 personas, ¿no? Nos va a ir dosificando poco a poco Claudia Sheinbaum. Suena el nombre de García Harfuch en la Secretaría de Seguridad. Hoy que mandan a Ernestina tal vez se cancela eso porque Harfuch es el suplente en el Senado. Entonces no sé ahí cómo realmente sería una fórmula en ese sentido, si ya se canceló realmente que él llegue a la Secretaría de Seguridad. Está también Ana María Lomelí, por ejemplo, ¿no? Que ha estado muy de cerca para gestionar temas económicos. Faltarían temas muy estratégicos como la energía, por ejemplo, u otros más. Entonces, no sé tú, Diana, a quién prevés o quién crees que pueda acomodarse. Obviamente nos podemos equivocar. Aquí es una pregunta al aire, pero creo que tu análisis político es muy fino para ir comprendiendo estos movimientos, ¿no? No, la verdad es que no me atrevo, o sea, no me atrevo. Bueno, lo de García Harfuch a todos nos tiene un poco en ascuas, ¿no? A todos nos tienen ascuas porque todos lo vimos demasiado próximo y además anticipamos, lo va a meter, lo va a meter, lo va a meter, lo va a meter. Em, pero mira, no sé, no quiero quemar aquí las apuestas. Lo que sí creo es que también habría que entender por otra parte y conceder el hecho de que es lógico que ella tenga no solo que crear un perfil de su gabinete, sino también aquí pues se juega algo que en política creo que es fundamental, ¿no? Es decir, que tengas capacidad de dirección sobre un equipo, ¿no? Esto me parece muy importante. Entonces, evidentemente, yo creo que en donde se va a notar la experiencia, que creo que en estos casos se ve, pero lo habremos de confirmar para el siguiente anuncio, es la experiencia de Claudia, es a la hora de seleccionar a la gente con la cual ella puede trabajar y con la cual ella puede sostener el mando y la dirección, ¿no? Es Claro. decir,
Le cuestionaron mucho esto de que, ay, que iba a ser una copia de Andrés Manuel, cosa que es un absurdo, pero ¿y por qué? Porque a la hora de elegir el gabinete, a la hora de elegir a la gente más próxima, lo que estás eligiendo también es bajo qué términos tú vas a dirigir eso, ¿no? Entonces, aquí me parece que estos perfiles, los que escogió ahora, es muy claro, ¿no? Que todos ellos van a ser figuras que van a respetar, digamos, la cadena de mando. Y esto incluye a Marcelo Ebrard. Por eso lo que decía Isa al inicio es muy importante, ¿no? O sea, Marcelo Ebrard, seguro que él también se cuadró, ¿no? Porque quiere ser parte del Estado, porque quién sabe que siga pensando para el futuro, pero quiere decir que aquí la cadena de mando se respeta y configuras un perfil específico para la próxima administración. Entonces, no sé, no quiero aventarme eh, soy muy mal en las apuestas, así que seguro perdería. Pero, Pero creo que ojalá que no, que las sorpresas sean más o menos así. Sí me gustaría que hubiera, aquí fue paritario, ¿no? Esperemos que se sostenga paritario, porque sí sería una pérdida que el próximo gabinete, ella ya lo dijo, va a ser paritario, pero que de pronto hubiera ahí un peso de figuras varoniles o de hombres tan fuertes que entonces, pues sea un retroceso en relación a lo que hizo Andrés Manuel, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, creo que es muy importante también ver qué pasa con otros perfiles que fueron parte del gabinete anterior y saber dónde los van a colocar. Pienso en Raquel Buenrostro, por ejemplo, ¿no? Pienso también de esas preguntas, ¿no? Rosa Isela, La familia alcalde, para mí, sí, ¿dónde queda la familia alcalde? ¿Dónde queda? O sea, hay varios ahí que no solo es los que llegan, sino los otros donde van a ser puestos, ¿no? Gobernación, o sea, faltan muchas cosas. sobre eso, o sea, bueno, y el comentario así, ¿no? Al final, porque hay muchos chismes ahí que corren luego dentro de los reporteros que dicen, no, que Rosa Isela se va a la Secretaría de Bienestar, que está probado de que ella ha hecho un buen trabajo en eso, porque fue parte del gabinete de López Obrador cuando estuvo gobernando aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en un cargo similar. Alcalde dicen que la iban a mandar como embajadora, no se sabe. Y lo que sí se sabe tal vez es lo que pasó en el gobierno de la ciudad, con cuadros tan técnicos y tan bien preparados que terminó implosionando, casi casi, y pues lleno luego de priistas y lo demás. Entonces, pues sí, ¿no? No sé, hay que esperar a ver qué sucede. Sí, creo que es temprano para poder pensar, augurar qué más va a suceder en este gabinete de la presidenta virtual electa, pero lo que sí es muy interesante es, pues creo que estar pendientes, ¿no? De los siguientes nombramientos y también estar pendientes ya una vez que los nombraron, pues, digamos ya conforme vayan avanzando el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues estar pendientes de que no solamente tengan la expertise y que ya y tengan una preparación bastante necesaria, suficiente para estos puestos, sino también para que den resultados, ¿no? Porque tan solo en esta Secretaría de CONACYT que se nombró hoy, pues por ahí dicen que no necesariamente, ay, por acá lo había notado, algo así como que necesita haber presupuesto. Al final chacalearon algunos de estos titulares ya nombrados y, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Verdeguer? Verdeguer. Verdeguer decía, lo que sí dejó claro es que Verdeguer. no están contra lo del maíz transgénico, ¿no? Incluso en las importaciones, Marcelo Ebrard mencionó que hay que saber que, bueno, van a estar pendientes de que sí se quieren, ¿cómo se dice? Inversión, pero ¿qué tipo de inversión? Y esto creo que es importante por este mensaje en donde se debe de cuidar también esta parte que ya comentabas, Diana, que sean inversiones pensadas respecto al medio ambiente, ¿no? Que sea un desarrollo, como lo dice Alicia Bárcena, un desarrollo, no un crecimiento, porque entonces ahí sí son cosas distintas y pues el desarrollo se tiene que pensar para que no afecte al medio ambiente que de por sí ya está bastante lastimado, ¿no? Entonces, pues creo que hay que estar pendientes de esto y del siguiente jueves para saber el nombramiento. Yo creo que vamos a hablar todos el Todos los siguiente jueves. jueves
hasta que se Jueves termine. de disrupciones con Diana Fuentes. Para ver Pero cómo nos estamos va a ir. fascinados, Diana, porque ven cada jueves, por favor, nos ha subido el rating a lo máximo. De verdad, Aquí aquí comentan están los todos- Diani Lovers. Aquí están tus Diana Lovers, ¿no? Y el rating se nos ha ido al cielo, de verdad, creo que es la primera vez que llegamos al 80 y tantas. Ay, buenísimo. Un programa muy bueno, gracias Diana por No, acompañarnos. gracias a ustedes, gracias y qué gusto verles. Igualmente, Nos gracias vemos el Diana. jueves. Nos vemos el próximo jueves, Cau. Bye.